Buenísimos días, buen comienzo de semana para ustedes, bienvenidos a la continuidad en el 100.9 del dial en Radio Nuevo Día. Ya sabés que hasta el mediodía de ahora y en más, somos Arriba el Día. Además, escucharnos por el 100.9 o en el diarionuevodía.com.ar o en radionuevodía.ar o descargarte la aplicación de la radio que es Radio Nuevo Día y escucharnos por allí sin auriculares. Podés también chequearnos en Facebook y en YouTube donde estamos transmitiendo en vivo una nueva jornada. Aquí arriba, que está mirando el stream y le estoy señalando arriba de mi cabeza, hay algunos reconocimientos que hemos recibido el fin de semana. Ese nos lo entregaron ayer en el izamiento en el marco justamente de la ceremonia dominical. Estuvo presente allí Héctor Mancilla, quien fue en representación del equipo que no estaba el resto para asistir por cuestiones personales, básicamente. No le vamos a contar por qué. Brian Álvarez en la selección musical y puesto en el aire como cada mañana. Hola a todos. ¿Por qué no hay por qué? Dijo. 2 décimas de grado bajo cero la temperatura actual en la capital de Santa Cruz. 2 grados 1 bajo cero la sensación térmica. Humedad del 95%. Vamos a decir que zafa el lunes por el momento. Viento sudeste a 5 kilómetros por hora. Y una máxima pronosticada para hoy de 3 grados. Algunas lloviznas que se dieron durante la madrugada. Y neblina que será tenue, suavecita en la mañana de hoy. Toda la jornada nublada, sin vientos fuertes ni lluvias ni precipitaciones previstas. Ahora sí, los saludo al hombre que más facha tuvo en la noche del viernes. Lo vamos a
va a firmar de esta manera. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día Fer, el comandante del otro lado, los chicos de la otra gestión, a toda la audiencia en este inicio de jornada fresco y húmedo, ¿no? Muy pasado por agua. Sí, pero no sé si está tan frío, ¿no? No, no está tan frío, Zafa. pero está húmedo, ¿viste? Sí. La persona que tenga dolor Lo de que mata hueso, es la humedad, sí, ¿no? la vive mal hoy. ¿Cómo concluyó su fin de semana, amigo? Bien, tranqui. La mejor manera posible. Se sosegó después del viernes. Está muy bien, el viernes le contamos a la gente que no sabe que estuvimos de festejo por el Día del Periodista. Lo organizó la Municipalidad de Río Gallegos y allí estuvimos parte del equipo de Nuevo Día. Exacto. Buena parte de la radio, del diario. Estuvimos con Claudio, con Cari, con Brian. Nosotros, bueno, los 6 que estamos acá en este momento en el estudio, más Beto, más la gente a toda velocidad. Más Leo Méndez también, que le mandamos un saludo, representando a este equipo. Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Lo ¿Se veo escucha entero, bien? íntegro usted. Bien, sí, no, estuvo duro el sábado, pero bueno, igual yo tenía ya proyectado de hace varias semanas un asado en casa el sábado a la noche. Ajá, Con- diste continuidad a... Claro, yo ya me había ofrecido como sede todo, Sí. así que no podía fallar con los chicos los turnitos de los domingos típicos. Claro, ahí va. Así que éramos como 16 en el quincho de casa, tenía que estar sí o sí, así que me tuve que recuperar sí o sí. Y ahí, bueno, ahí estuvo más tranqui. ¿Y cómo son esos días posteriores con León y Gaspar? Y ¿Zafa? sí, ¿Ya lo va llevando? sí, digamos, en casa, si uno tiene una actividad así, el otro la banca. Ahí va, equilibra. Hasta las equilibra 11, la balanza. 12 y Ya, 11 y media, dale que los 12, pibes tan 11 intensos. y media, dale que hay que hablar con chicos. Y a partir de ahí se hace largo, tío. Hay que jugar. Papi, quiero jugar. Sí, Bueno, quiero jugar al fútbol, quiero jugar. está muy bien. No sé qué pasa. Son las 9:48 de la mañana en este lunes 10 de junio. Desayuno de noticias para contarte los principales títulos de la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, la primera no es nada agradable, de hecho comenzamos la semana con una muy mala noticia porque se incendió una vivienda muy cerca del radio céntrico de Río Gallegos. Esto fue aproximadamente a las 8 de la mañana de hoy en una casa que está ubicada en Salta al 400, esto es casi con el cruce con Ramón y Cajal. Dicen que el fuego avanzó como muy rápido. Hubo un operativo policial, trabajo de bomberos y todo un movimiento de vecinos, obviamente, que empezaron a alertarse bien temprano en la mañana de hoy. Esto todo para que se ubiquen a metros de la parroquia San Vicente de Paul, Sí. que está en Salta y Ramón y Cajal, justamente. Para que tenga idea, Fer, nosotros pasamos por esa esquina, menos cuarto, ponerle con Brian, Sí. y no pasaba nada. Pasó I5, un amigo, y me dice, che, mira, se está terrible incendio acá en esta esquina. Así que por fotos y videos que ya tuvimos, más algún vivo que seguramente también tendremos, ya se observó que las pérdidas fueron muy importantes en este sentido y veremos qué arrojan las pericias después y si hará falta, seguramente como siempre en estos casos, alguna campaña solidaria para ayudar a la familia o al vecino o la vecina que tenga que afrontar esta lamentable situación. Se ha incendiado entonces una vivienda en las primeras horas de la mañana de hoy.
Bueno, otra novedad importante es que hoy comienza la audiencia pública. Estamos hablando de esta iniciativa que presentó la concejal Daniela D'Amico, que tendrá entonces hoy y mañana con actividad para ir buscando o por lo menos ideas en la intención de solucionar la problemática del tránsito en la autovía 17 de octubre. Es esta una iniciativa en la cual se busca discutir, analizar, evaluar diferentes ideas que puedan llevar a evitar esta problemática que tenemos de tantos siniestros en la autovía de Río Gallegos. También se va a debatir ahí si es factible o no y en qué zona la instalación de semáforos. Dicen fundamentalmente en el tramo que une a la como una zona de circulación rápida cercana a la rotonda Zamoré y la avenida San Martín. Así que, bueno, la concejal D'Amico dijo que van a ser 2 jornadas muy intensas para analizar esta situación de tránsito que se da en esta zona particular de la ciudad, y a partir de ahí se buscará avanzar en algún tipo de una o más ideas, Sí. por lo menos para debatir. Dicen que el CEPAYA, que es el colegio de ingenieros, agrónomos, arquitectos, agrimensores, Sí. agrónomos, dije, agrimensores era, tiene una propuesta, ha sido convocado, será parte, pero también escuché que la MUNI tiene un master plan que lo va a presentar, o algo por el estilo, que lo va a presentar justamente para en sintonía o para anticiparse o para ir justamente con esta temática por otro lado, también lo tiene, digamos. Sí, Así que, de hecho lo publicamos el viernes, creo que mandaron un parte de prensa oficial indicando que tienen un master plan para diferentes situaciones de la ciudad. Bueno, en este caso a las 10 de la mañana, dentro de unos 7-8 minutos, comenzará la audiencia pública en el Consejo Deliberante. Va a estar Daniela D'Amico en el lugar, obviamente, la que empezó el proyecto, la idea, acompañada por el asesor legal de la audiencia, que va a ser el abogado Fernando Jiménez Lescano. Va a haber secretarías, integrantes de su grupo de asesores y colaboradores, y además va a estar el equipo de la Secretaría de Extensión Académica de la UMPA, que va a desempeñar el rol de moderador. Así que va a ser súper interesante. Seguramente que Carita Horna se va a dar una vuelta por ahí. Escucharemos qué tienen para decir y veremos qué sale de esta doble jornada de audiencia pública con la intención de solucionar la problemática de tránsito en la autovía de Río Gallegos. Bueno, y cortita la última que te cuento yo es deportiva, porque Escorpión es el nuevo ganador de la apertura en la Liga de Fútbol Sur, del torneo de apertura. Le ganó a Boxing 1-0, ¿no? Y 1-0. Se quedó con ley del ex. La ley del ex, ¿verdad? Se quedó con este torneo que se definió en el estadio Emilio Pichonguati, y ahí el visitante, que fue Escorpión, dirigido por Padín, También ley del ex. claro, por Carlos Padín, ganó el Apertura 2024 de la Liga de Fútbol Sur. Escorpión terminó la fase regular en la tercera posición con 17 puntos, detrás de Boxing, que fue el primero con 24, y Van Cruz segundo con 18. En la fase eliminatoria, Escorpión dejó en el camino a Ferro y a Van Cruz, mientras que Boxing dejó en el camino a Estudiantes e Hispano. Santiago Casal, defensor formado del Boxing, fue el que marcó el gol a los 32 minutos del segundo tiempo, y con eso le alcanzó a Escorpión para quedarse con el torneo de apertura en la Liga de Fútbol Sur. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
En el ámbito de las regionales hay que decir que Vidal tomó una determinación y puso o expuso una situación de la cual nosotros venimos hablando ya hace un tiempo, que es algo que en la comunidad de Caleta Olivia, que es donde tiene asidero justamente, ya se rumoreaba y se hablaba a Vox Populi de estas triquiñuelas que tenían algunas personas. No se había hablado o se había expuesto que fueran los propios trabajadores de servicios públicos los que interrumpieran o sabotearan el servicio de provisión de agua para después vender agua por otro lado, es decir, cortaban o, digamos, fraguaban el funcionamiento normal de los propios de la propia red de agua para justamente revender agua en camiones en la ciudad. Justamente por esto el gobernador Vidal, que está en la ciudad, le pidió la renuncia a todos los integrantes de la cúpula de esa empresa en dicha localidad, y justamente todo esto responde a estas maniobras que se conocieron. Justamente se reunió con, además del intendente de Caleta Olivia, con una delegación o con los representantes sindicales de los trabajadores nucleados en Cito, que es el sindicato de trabajadores de obras sanitarias, el jefe regional de la policía, y allí, como les digo, estuvo también Carrizo, porque le llegaron justamente muchas denuncias de vecinos de la localidad que daban cuenta de esta situación, por lo que le pidió la renuncia a los cargos de conducción de la empresa por las, según señalaron, fundadas sospechas de acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Un fin de intenso para el propio gobernador, que también tuvo varios cruces con el expresidente de YPF, con Pablo González, hombre de Unión por la Patria, o del kirchnerismo más puro, si se quiere, que no participó de las últimas elecciones, pese a que muchos lo ponían como un número puesto dentro de lo que sería la candidatura a la gobernación de Unión por la Patria. Finalmente no fue así, y ahora han salido al cruce. Primero Vidal señaló o lo referenció como un 4 de copas. González le contestó como libertario mileísta sin estudios. También muy dura la contrapartida o la respuesta que tuvo justamente Pablo González. Y luego Vidal también le pidió le pidió a los Pablitos que se hagan cargo de las jóvenes nombradas en Buenos Aires. Gobernaron durante 30 años. Lo veo a Pablo González activo en las redes, inquieto e incómodo. No entiendo su actitud, había dicho inicialmente Vidal, después de la respuesta que lo señaló como libertario mileísta desclasado y sin estudios, que González le refirió a Vidal. Vidal le contestó por Twitter diciendo: algunos Pablitos de la vida tendrían que llamarse a silencio y hacerse cargo de las jóvenes santacruceñas nombradas en Buenos Aires a lo largo de su carrera política, tanto en provincia como en nación, en un cruce fuerte, en lo verbal al menos, que han expuesto dos hombres que en algún punto tuvieron relación cuando, sobre todo, González era presidente de YPF, antes también, ¿no? De la política tanto sindical como la política partidaria, y ahora el cruce le volto, ¿no? Y esto último, él está diciendo que hay Pablitos, es decir, Sí. se supone que González es uno y alguno más que no sabemos quién es porque no dio apellido. Han nombrado durante sus últimos años. Hay que buscar los Pablos, entonces, claro, que se llaman Pablos. porque dijo a nivel provincial. Sí. Que han nombrado a diferentes jóvenes muchachas, ¿no? En Buenos Aires. Sí. Y ahí, Grave. bueno, sí. Y acá, en este sentido, me parece que lo que le da otra connotación y le daría seriedad a estos cruces es que, en tal caso,
se realice la denuncia pertinente si es que hubo algún desmanejo efectivo, y que se presente. Si no, me parece que es mucho fogueo y en definitiva no contribuye demasiado. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, hoy lamentablemente no es una fecha para festejar ni para dejar pasar de largo, porque hace 11 años se producía el femicidio de la joven Ángeles Rawson, en caso que estremeció al país, ¿no? La adolescente fue asesinada por el portero del edificio donde ella vivía. Vos sabés que yo trabajé en un local de expendio de elementos de limpieza, que compraban los consorcios del lugar. Ajá. Era justo a la vuelta y este hombre era cliente de ahí. Estamos hablando de Mangieri, Jorge Mangieri. Bueno, 11 años del brutal femicidio de Ángeles Rawson, la adolescente que en junio de 2013 fue asesinada por el portero de su edificio, Jorge Mangieri, y quien hoy cumple prisión perpetua en el penal de Rawson. Hasta donde se sabe, él mismo ha solicitado que se lo traslade a otra unidad penitenciaria más cerca de su familia. Bueno, no sé, habrá que ver qué es lo que decide el Servicio Penitenciario Federal con este asesino, ¿no? Con este femicida. Fue el 10 de junio del año 2013 cuando su mamá Jimena Aduriz denunció la desaparición de la adolescente en el barrio de Palermo. Un día después el cuerpo de la joven fue hallado en la planta del SAMSE en José León Suárez. Ante este escenario, la puerta del edificio de Ravignani 2360 fue el centro del dolor y de una extensa cobertura periodística. En un principio se apuntaba desde la justicia al principal sospechoso, que era el padrastro, Sergio Opatowski. Sin embargo, todo cambió el 14 de junio cuando Mangieri fue llevado hasta la comisaría para declarar, y ante la presión confesó que él había sido autor del asesinato. Soy el responsable de lo de Ravignani 2360, relató, y quedó detenido este femicida. Entonces hoy se cumplen 11 tristes años del femicidio de Ángeles Rawson en la Argentina, el caso que estremeció el país. Bueno, el Ministerio de Capital Humano, el tan controversial ministerio, ¿no? Sandra Petovero, su titular, sigue cubriendo cargo vacante tras el escándalo que se dio por el tema de los comedores, el tema de los depósitos de comida. No, lo más reciente. Sí. Que se le fue uno de su mano derecha para irse a la gira con los ratones paranoicos. No, esa no lo sabe. Sí, Cerezeski, es Fernando Cerezeski, si no me equivoco, se fue porque él ya tenía programada una gira con los ratones paranoicos y fue el último, el número 40 que se le va. 40, se van 40 funcionarios. Decime, ¿cómo haces para aguantar a la titular de una cartera cuando 40 funcionarios de tu propia cartera te renuncian o se van? ¿Sí? Es insostenible lo de esta mujer. Bueno, el escándalo por el acopio de alimentos en galpones del Ministerio de Capital Humano, la falta de insumos en los comedores populares sigue golpeando al gobierno de Milei. Presurosa, la ministra Sandra Petovero intentó dar vuelta a la página y dijo dejar atrás todo esto, que se trató de un grave error no forzado, y ahora apuesta a cubrir la numerosa cantidad de cargos vacantes que quedaron tras la depuración en su ministerio. Bueno, sigue resistiendo Sandra Petovero, habrá alineado los chakras y por eso quizás sigue subsistiendo a tanta corrupción, a tanta
tanto desmanejo. Peto, pelo. Claro. Peto. Así que bueno, es lo que hay, ¿no? Con el gobierno nacional y algunos de sus personeros públicos. Y en preparación a la Copa América, ayer el triunfo, bueno, claro, de Argentina ante Ecuador con un gol de Ángel Di María. Golazo fue, sí. Bueno, se llevó este primero amistoso preparatorio para la Copa América que va a tener desarrollo en Estados Unidos, con un gol de Ángel Di María y asistencia del Cuti Cristian Romero. Se concretó el triunfo de Argentina, que ahora enfrentará a Guatemala como último compromiso para llegar afilado de alguna manera o en competencia a este torneo continental, el más añejo del fútbol mundial a nivel selecciones. Bueno, se disputó en el estadio Soldier Field de Chicago. Ángel Di María a los 40 le dio del primer tiempo el triunfo a la Argentina y pudo haber aumentado la cuenta en una interesante propuesta que tuvo el equipo de Scaloni, y donde ya queda pocos días para el comienzo de la Copa América. Argentina prepara sus armas. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. De junio, Día Mundial de la Seguridad Vial. Es hoy, también en 1880, Guillermo Rawson, médico, él fundaba la Cruz Roja Argentina, de acuerdo a los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad de la Cruz Roja Internacional. En conmemoración a esta fecha se celebra el Día de la Cruz Roja Argentina. En 1907, el fotógrafo francés Auguste Lumière presentaba ante un auditorio de 600 personas en París la fotografía a color. Las primeras fueron publicadas en la revista parisina L'Illustration. Como te gusta. ¿Qué más? Un día como hoy, en 1931, en 1942, perdón, nacía Graciela Borges, actriz, una de las grandes figuras del cine y la televisión argentina, que recibió más de una decena de premios. Más de 60 películas filmó. En 1973, por la ley 20.561, aprobada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se comenzó a celebrar el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del sector antártico, o islas y sector antártico. Conmemora a la fecha justamente de 1829, en la que Luis Bernet fue designado como el primer gobernador de esas islas, ocupadas en 1830 por tropas británicas. En 1978 se daba un hecho inédito en la historia del fútbol en el marco del Mundial de Argentina. Francia enfrentaba a Hungría en Mar del Plata. ¿Y qué pasó, Héctor? Usted lo sabe. Pasó que, como eran los dos conjuntos prácticamente con camisetas parecidas, Sí. no se pusieron de acuerdo y fue Francia quien tuvo que ceder, y no tenía camiseta suplente, no había llevado camiseta suplente, por lo cual terminó fueron y solicitaron al club Kimberley de Mar del Plata la provisión de ¿Qué unas colores tenía camisetas Kimberley? Tiene. verde y blanco a bastones. Muy bien. Y hay unas fotos del Mundial 78 que decís, ¿y esto qué es? Porque lo ves a Didier Six, que era un delantero francés, o a Michel Platini, camiseta verde y blanca, albiverde, pantalón blanco con ribete rojo y azul y medias rojas. ¿Qué es esta ensalada? No, esta ensalada se llama Francia jugando con camiseta prestada. Camiseta prestada. Desde ahí quedó el mote para los franceses de ahí vienen las camisetas prestadas. Bueno, eso se da en el marco del Mundial 78. Ahí le estoy mostrando algunas imágenes en el mundialista. Señor Francés, sí, cómo no. Sí, claro.
pero jugó con la de Temperley, iba a decir, con la de Kimberley en aquella ocasión. ¿Qué más sucedía un 10 de junio como hoy, antes de ir a la primer pausa de la jornada? Un 10 de junio como hoy, por ejemplo, también en 1980 Bob Marley publicaba Uprising, su último álbum grabado, líder de los Wailers y máximo exponente del reggae, en el último álbum que fue un año antes de su fallecimiento, en 1981, y tiene 10 canciones. Esas son efemérides de una jornada como hoy en este 10 de junio. Te invitamos a que nos sigas acompañando, que nos escribas al 1551-6051. 1551-6051. Estamos dispuestos a acompañarte hasta el mediodía junto a Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Karina Taberna desde la calle, Brian Álvarez en la música. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les Afuera llueve y parece que no va a parar. Tu contrajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Para llegar a la montaña van a tener que remar. Mami, vengo del futuro, me dice Marty McFly. En el party estoy volando por el aire de mi night. Conexión en la wifi, sangre pura en mi linaje. Elegante y no de traje, Duco siempre está de viaje. Va de negro like a thief in the night. Duco siempre está metido en su baile. Ellos sabrán pero no hicieron nada. Hicimos un imperio en tierra de nadie. Soy de otro planeta, me dice el alien. 100 kilos de flow dentro de un container. Le traje a su gato y lleno de caries. Sé de negocio, no hay quien me engañe. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la carga cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Para llegar a la montaña van a tener que remar. Me fui pa' España y toqué 15 veces solamente en una gira. Dije lo que quería hacer, mami, cumplí todos los sueños de mi vida. Ellos hablan mucho, pero la verdad que solamente tienen envidia. Mami, no están en mi vida, mis temas suenan en toda la avenida. Duco de nuevo bajo con los flow que acá nadie tiene. Siempre está mostrando su nuevo poder. Se escuchan disparos y no tiene una nueva software. Tengo 7 anillos, soy el señor. Duco siempre va todo motor. Siempre hay más espacio para más alcohol. Llega hasta la puerta de tu casa como Amazon. Me escuchan en Guatemala, hasta en Honduras. También tengo gente en El Salvador. Gano dólares y no patacón. Duco siempre gana, nunca empata con. Y yo siempre pierdo si ella pantacón. Yo sería su Aquiles y ella mi talón. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Va a llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Para llegar a la montaña van a tener que remar. Continuamos con esta propuesta llamada Arriba al Día, y como complemento al desayuno de noticias te traemos como cada mañana los audios de la jornada. Y en este caso vamos a tratar de salir, aunque no del todo, de la política, porque también habrá una mención a ello. Pero cuando Brian me diga y lo disponga, tenemos
Todo listo, los audios de la jornada. El primero, estoy repasando y reacomodándome en el baile. El primero tiene que ver con algo que te contaba Héctor Mancilla en el comienzo de la jornada. Ayer jugó Argentina-Ecuador. Escuchamos y vemos también a quienes están por el stream el gol de Ángel Di María. Quitaron atrás, lo comieron. Va a aparecer el Cuti Romero, salta Romero. Se le corre cuando llega el Cuti. Di María, va Di María. Tipol, buena para el Cuti, mirá, quedó delantero el Cuti de zurda, maga el Cuti, juega bien para Angelito. Ahí está Di María. ¡Gol! Argentino. ¡Gol! Argentina, Angelito, Angelito Di María. Le dije Zenosiaín, íbamos a tener el gol. Apareció el Cuti vistiéndose de Messi. Un giro en la puerta del área, una asistencia magnífica para Di María, que no se puso nervioso. Definió cruzado, pegadito al palo derecho. Corazón, te amamos, Di María. Argentina arriba, gana en Chicago. Argentina 1, Ecuador 0. Lo hizo el capitán, lo hizo Angelito Di María. ¿Qué centrales tiene Argentina? Hay uno mejor en el mundo, el Cuti Romero. Paso adelantado, tal vez, acá no hay VAR. Está adelantado. Hizo todo, anticipó de cabeza. Golazo de Di María, que ayer en la noche marcó la mínima diferencia, la única diferencia que hubo en justamente el Soldier Field de Chicago, donde Argentina ganó. Atenti con Ecuador, para mí va a dar que hablar en la Copa América. Tiene un muy buen equipo con un recambio que se ha dado muy bien. Hincapié, Caicedo, Preciado. Tienen intensidad física, despliegue. Así que con un par de buenas actuaciones puede tranquilamente dar que hablar en la Copa América. Vamos a tener que hacer promesas nuevamente, Brian, me parece, ¿no? Habrá que ver cómo redoblamos la apuesta. Para complementar justamente el tema selección e ir poniéndonos en modo Copa América, la AFA presentó un interesante spot, un interesante video, justamente en el marco de la previa de lo que será la Copa América. Hace más de 200 años nos unimos y nos independizamos. Y así arrancó la historia de uno de los mejores países del mundo. Provincias Unidas del Río de la Plata. Quizás lo escribieron así para que no nos olvidemos, que solo unidos podrán venir tiempos buenos. ¿Y quién iba a decir que 200 años después, uno que venía de un pueblo tan chico, iba a gestar una unión tan grande? Uniendo a los que no creían con los fanáticos, unimos a los de izquierda con los que van por derecha, a los del centro con los extremos, unimos a los del campo con los del pueblo, unimos al banco con los que necesitaban crédito, a los de más arriba con los que salen de abajo, unimos al general y al capitán, al que dibuja con el dibu, al toro con la araña, al huevo con fideo. Unimos al motor con el volante y orgullosos de ser un país de puertas abiertas. Unimos al interior con los que vienen de afuera, porque lo que unimos son generaciones. ¿O cómo te pensás que llegó el maracanazo? Unidos. Unidos fuimos campeones del mundo, jugando la mejor final de la historia de los mundiales. ¿Sabes por qué? Porque estaba escrito desde que nacimos. En Argentina, todo lo bueno pasa cuando nos unimos. Por eso hoy estamos más que nunca unidos en Estados Unidos. AFA, amantes del fútbol argentino. Muy bueno el spot, que además los invito a que lo revisen porque tiene una puede ser, Brian. Tiene un gran compilado de imágenes que en 1 minuto y medio pasan y que remiten a un montón de situaciones, incluso mucha inteligencia artificial también, utilizó la agencia publicitaria que habrá trabajado con la AFA en ese caso. Ahora sí, momento de política, porque si bien hubo varias referencias del fin de semana, anoche terminó hablando Toto Caputo, no llegué a chequearlo completo y subirlo o conseguir algún recorte, pero le prometo que después, si hay algo interesante, lo vamos a buscar y compartir. Pero el que estuvo en la mesa de Mirta Legrand, obviamente,
es el nuevo jefe de gabinete o flamante jefe de gabinete. Guillermo Francos habló ayer con la diva de la mesa. Habló de la pobreza, dijo que en la calle la pobreza de la que se habla no se ve, que para él es mucho menos, y pidió que no le adjudiquen al gobierno de Milei lo que está pasando actualmente. No, yo creo que no hay ninguna información del gobierno que no pueda ser pública porque el gobierno pretende ser totalmente transparente. Pero hay que escuchar a la gente también, al pueblo hay que escucharlo. La gente se preguntaba, ¿por qué no los distribuyen? Claro. ¿Por qué no entregan? Hay gente que se está muriendo de hambre, ¿por qué no mandan los alimentos? Si se cometió un error, Ahí se aprende sobre los errores Claro. y se corregirán. Si pasó algo mal, no debería volver a pasar, porque allí sí estamos hablando de otra cosa, de que no aprendimos de nuestros errores. Escuchen ¿no? a la gente, escuchen a la gente. Venga, Coco, venga, perdón. Vengo Coco. escuchando a la gente hace muchos años, Mirta. Sí, hay que Y escuchar la a la gente en estos 40 años también la vengo escuchando, ¿no? Y en estos 20 años de Parece muy bien, kirchnerismo ministro, que también la la vengo escuchando. Bueno, Entonces, la por eso no gente ando parado. está cansada de eso, ¿no? La gente está cansada de vivir la situación que vive. No le adjudiquen al gobierno de Milei lo que la gente está viviendo hoy. La gente está viviendo hoy una situación de pobreza y de necesidad porque durante muchos años los gobiernos no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, lo que estamos tratando ahora es de corregir eso. Y lo dijo el presidente el primer día. El día que asumió, el presidente dijo, vamos a pasar momentos difíciles porque hay que corregir Pero si esta los sueldos situación. no alcanzan, usted habla con la gente, lo primero que le dice, ¿sabes cuánto pagué de luz o cuánto tengo que pagar? No me alcanza. Si pago la luz, no como. Es así, la gente habla así a una clase media. Ahí pasaba que Mirta Legrand, interpelándolo a Guillermo Francos en un cruce en el que obviamente Francos trataba de defenderse. Le preguntaron si salía la ley base y dijo, sí, tenemos. Yo creo que tenemos los votos. ¿Cuántos votos necesitan? 37. ¿Y los tienen? Le dice Mirta. Y sí, hay que ver qué hacen los legisladores. Tenías más dudas, Guillermo Francos. Parece que no los tienen. No, parece que no. Parece que no los tiene y parece que Milei sí se calienta. Que la baja la ley base. Sí. Bueno, a partir de ahí otro capítulo. Encima Milei, hay una cuestión llamativa, que Milei se va de viaje justamente ahora antes de que esto se sancione, se va a España a recibir un premio, vuelve, sí. Si el anterior tampoco estuvo, ¿se acuerdan? Se vuelve a España, se va a España, perdón, vuelve a recibir un premio, vuelve y en un par de días más, 7 o 10 días más, se va a Alemania, que ahí sí se va a reunir con el jefe, con el canciller, con Olaf Scholz. Pero lo particular de esta situación es que queda como presidenta entonces cuando se va Milei, Victoria Villarruel. Entonces ya no tiene voto y el que tiene voto es Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional del Senado en caso de que no esté Villarruel y que tendría voto doble. Pero aún así no le alcanzaría y dicen Milei agarraría su paquete de leyes y se lo llevaría nuevamente para volver, no sé, en algún momento a la carga nuevamente. La tercera la vencida será. No lo sabemos. 10:24 de la mañana. Tenemos un último audio y tiene que ver con... Esto es cultura básicamente o interés general. Pero bien vale la pena porque representa una fracción de nuestra población. No sé si de nuestros oyentes, que uno infiere que quizás son un poco más grandes y no consumen esta música, pero también lo sabrá que si les guste. Duki se llama Mauro Lombardo, es un pibe de la ciudad de Buenos Aires que un día decidió rapear en plazas, con sus amigos hacían batallas en Parque Avellaneda, ahí en Parque Rivadavia, perdón, en Caballito. Se hicieron muy famosos por YouTube, por las redes. Y luego, cuando decidieron encarar su carrera artística haciendo canciones, verdaderamente han marcado un hito. Y este fin de semana, ese hito se transformó en Santiago Bernabéu, sí, el estadio del Real Madrid, lleno hasta la madre, justamente por este muchachito argentino que está próximo a cumplir 28 años. Y yo les quería compartir para los que están escuchando, pero también para los que están viendo, todas las celebridades que lo saludaron en la previa de su presentación para que tengan noción de cuánta historia ha hecho este muchacho desde el trap, desde la música
urbana, como se lo dice, trap, rap, podríamos decir, incluso reggaetón también hace. Lo escuchamos al video pre-presentación de Duki. Oye, Duco, yo no sé si tú eres consciente del tamaño de este campo, ¿eh? Es grande, en serio. De verdad, amigo, no lo puedo creer. Pensar que este era nuestro potrero, que acá empezó todo. Tener que jugar de titular en el Bernabéu. ¡Qué locura! Aquí grandes figuras fueron parte de la historia. Te estamos dejando todo listo porque ahora te toca a ti. Hola, Duque querido. Espero que lo puedas disfrutar enormemente, seguir representándonos a todos los argentinos como estás haciendo hasta ahora. Y siempre con la familia bancándote. Hola, Duki. Bueno, qué linda noche te espera. Yo estuve ahí muchas veces, siempre visitante, obviamente, pero bueno, hoy voy a ser más local que nunca, así que disfrutarlo, que lo pases lindo y a que te deseo todo lo mejor. Un abrazo grande, ¿verdad? Miami me queda cabrón, me fui para España, me queda cabrón. No había plan B, Te saluda Messi, Ginóbili, Campazzo en el mismo video. Un poco de chapa tenés. La rompió este muchacho, como le digo, les gustará o no, pero es parte de del presente musical. Y lo vamos a escuchar. Antes escuchamos Cascada, ahora escuchamos Malbec y enseguida venimos con las entrevistas en la mañana de este lunes, iniciando la semana con Brian Álvarez, con Héctor Mancilla, con Fer Tornú, con Cari Taverne, que enseguida la vamos a convocar desde el móvil. Y ¿quién te habla? Julián Quiroz. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día me pega y yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Bajé del show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed. Fumo una kush del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después. Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida. No suele gustarme hablar mentiras. Solo estoy cumpliendo la profecía. Cuántas cosas que pasaron. Leave me alone, I got my back with rouge and cream. Sonando en night con rompiendo stream. Los bros me dicen que tengo que parar a little bit, a little bit, a little bit, a little bit. Yo no le dejo ni a little bit. Vamos al tiro, Robert De Niro, dólar en un giro, pro Miami Beach. Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan. Haciendo escala por Dale y parece que en los pies tengo alas. No volé el fin de semana, estaba con mi dama, no salí de la cama. No tenía celular, fue acá la reunión en la ciudad de la fama. Aquí a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día más pegado y yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino Malbec de Mendoza para montar la sed. Fumo una kush del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame donde estoy, no sé dónde voy. Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024.
7:32 de la mañana, estamos en horario, y esto me llama la atención, me asusta un poco, les confieso siempre, cuando estamos en horario, algo raro, o se va a cortar la luz o algo va a pasar, Brian, no puede ser. Nada, sí, celebremos que estamos a horario, ya conectados con la primera entrevistada de la mañana. Ella es Dayana Avendaño, es hermana de Nicolás Avendaño, que es fotógrafo. Estaba trabajando en el Hispanoamericano, en el Tito Wilson del Hispanoamericano, cuando se dio una situación realmente triste, que es repudiable, más allá de las situaciones o de la condición de Nicolás, que también, digamos, agrava la situación, que él es hipoacúsico, y que estaba desarrollando su trabajo también, y viene una persona mayor, que es el ex diputado Omar Ayar. Ahora le vamos a mostrar un video también para quienes están en el streaming, que lo puedan ver, que lo increpa, y no solo lo increpa, sino que lo empuja de mala manera. Una persona mayor que, si fuera al contrario, muchos dirían que pendejo maleducado o cuestiones por el estilo, y lo triste es que en este caso lo protagoniza una persona mayor y que lo agrede ante la clara confusión de Nicolás, que no entiende por qué está sucediendo, y esto además se agrava más todavía porque sucede en el marco de un partido de niños, que están jugando allí en el bajo cero del Hispanoamericano, y asistieron a un caso, tanto ellos como las familias, a este lamentable hecho. Lo compartimos al video de la réplica de David Catriguala, mientras saludamos de la página de David Santa Cruz, nuestro lugar, mientras saludamos a Dayana, que está del otro lado. Dayana, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. De este lado del micrófono te saludamos Héctor, Fernando y Julián. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenos días, y bueno, buenos días para toda la audiencia también. Bueno, lamentable, la verdad que es un hecho muy triste porque es tal cual como vos lo estás comentando, y aparte fue visto a ojos de los papás que estaban en presencia del partido, fue filmado. La verdad que lamentable que un comerciante tan reconocido de nuestra ciudad, una persona mayor, una persona que fue un político, un diputado, tenga este tipo de actitudes frente a una persona con capacidades diferentes, porque estamos ahora queriendo hacer algo de integración con la gente con capacidades diferentes, y bueno, me parece que esto nos aleja totalmente de todo, o sea, es como que estamos, no sé, en mundos distintos. Claro. Dayana, buen día, Héctor te saluda y te consulto. ¿Había habido algún antecedente? ¿Por qué fue esta reacción tan desmedida? Realmente nosotros con Nicolás pudimos hablar hasta una cierta parte, porque en realidad viste que es difícil por ahí que te entienda en realidad el punto que uno quiere llegar con Nicolás, porque es una persona que es hipoacúsica, que no escucha, que él está si bien él está implantado, digamos, es que él le cuesta la comprensión, digamos, y aparte es una persona que trabaja en la radio LU14, la radio provincia, o sea, es una persona que está integrada, que no es la primera vez que va a un evento, e incluso él hace las fotografías para el club, o sea, no es una persona que fue a querer tomar fotos, sino que él presta servicios para el club, él está autorizado a entrar al club, o sea, no es la primera vez que va a un evento.
Y bueno, y además es muy reconocido por ya un montón de gente acá en Río Gallegos, o sea... Claro, sí, porque se ha hecho No muy sabemos- reconocido en base a su talento, que muchas veces no lo muestra a él en primera persona, pero sí conocemos de su trabajo. Exactamente, y es algo que se buscó él solo, que él salió adelante solo, o sea, que es algo que nada, que encara él en forma personal, y la verdad que es muy triste la manera de cual la reacción del señor exdiputado es lamentable, una vergüenza que se ponga a la altura de un chico especial a querer confrontarlo, o sea, me parece como que una cosa que está totalmente fuera de lugar, que no tiene explicación, porque hoy es mi hermano, mañana puede ser otro chico, con otra discapacidad, con otra persona, y la persona también que se acercó después, que